La oscuridad de la noche parecía más densa de lo normal, cuando los guardias llevaron a José a través de los pasillos fríos de la cárcel. El eco de sus pasos retumbaba en los muros de piedra, mientras la antorcha más cercana apenas lograba iluminar el camino. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a las cadenas, sino por el peso de la injusticia que lo había arrastrado hasta allí. En su mente todavía resonaban las últimas palabras de Potifar, cargadas de ira y decepción, aunque José sabía que no había cometido mal alguno. Lo único que había hecho era huir de la tentación, mantenerse fiel al Dios de sus padres, y aún así la mentira había triunfado, al menos por ahora. El recuerdo del momento en que la esposa de Potifar lo acusó ardía en su memoria como una herida abierta. Ella sostenía su túnica como un trofeo, fingiendo lágrimas y clamando con voz quebrada que aquel hebreo había intentado deshonrarla. Los siervos la habían creído, los guardias habían obedecido y Potifar, atrapado entre la vergüenza y la presión, lo había condenado. José había permanecido en silencio, sin defenderse con gritos ni súplicas, porque en lo profundo de su corazón sabía que la verdad estaba en manos de Dios. Y ahora esas manos lo conducían a un destino desconocido: la prisión. La puerta de hierro se cerró con un chirrido prolongado que estremeció el aire. El golpe metálico del cerrojo retumbó como un martillo que sellaba su suerte. José respiró hondo, tratando de adaptarse a la penumbra que lo envolvía. El olor a humedad, a piedra mojada y a cuerpos cansados impregnaba el ambiente. Desde las sombras, otros prisioneros lo observaban en silencio, midiendo cada uno de sus movimientos. Algunos eran ladrones, otros esclavos caídos en desgracia, algunos simplemente enemigos del faraón que habían sido condenados al olvido. José se recostó contra el muro de piedra y cerró los ojos por un instante. Sentía el frío calar hasta los huesos, pero en lo más profundo de su espíritu una llama ardía, con fuerza, la convicción de que Dios estaba con él. No entendía el porqué de su sufrimiento, ni cómo se había convertido en un prisionero tras haber sido un siervo fiel. Pero en su memoria resonaban las historias que su padre Jacob le contaba en Canaán, historias de Abraham, de Isaac, de promesas hechas por el Altísimo a su linaje. Promesas que no podían quebrarse por las mentiras de una mujer ni por las cadenas de un hombre. Pasaron las primeras horas entre murmullos de los demás prisioneros y el crujir de las ratas correteando por las rendijas. Algunos se acercaron a él, curiosos, y preguntaron su historia. José, con voz serena, contó la verdad sin adornos, que había sido comprado como esclavo, que sirvió fielmente a su amo, que rechazó una tentación y que aún así fue acusado injustamente. La mayoría de los presos soltó una risa amarga. Ellos también conocían la injusticia. Muchos habían sido condenados sin pruebas, otros olvidados sin juicio. Uno de ellos murmuró: «Aquí la verdad no sirve de nada. En estas paredes lo único que importa es el poder de quien te condenó». José escuchó, pero no respondió con resentimiento. En lugar de eso, elevó una oración en silencio. Sus labios se movieron apenas y en lo profundo de su ser dijo: «Dios de Abraham, de Isaac y de mi padre Jacob, tú me ves aquí, no me has abandonado. Aún en esta prisión confío en que tus planes son más grandes que mis sufrimientos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad, aún entre estos muros oscuros». La primera noche fue larga, interrumpida por los quejidos de los enfermos, por los gritos de los que soñaban con su libertad y por el rechinar constante de las cadenas. Pero en medio de todo, José encontró un extraño consuelo. El recuerdo de los sueños que había tenido en su juventud, aquellos en los que veía espigas inclinándose ante él y estrellas rindiéndole homenaje.
Eran sueños que parecían imposibles ahora, sueños lejanos como estrellas en un cielo nublado. Y sin embargo, permanecían vivos en su memoria, como si fueran un recordatorio de que su historia aún no había terminado. Con el amanecer llegó también una tenue luz que se filtraba por las rendijas del techo. Los guardias abrieron las celdas y empujaron a los prisioneros hacia el patio interior para recibir un poco de aire. El lugar estaba rodeado de muros altos, cubiertos de musgo, con un cielo que apenas se dejaba ver entre los barrotes. José respiró profundamente, agradeciendo al menos ese respiro de libertad dentro del encierro. Los demás reclusos lo observaban con desconfianza, preguntándose cómo era posible que aquel joven tuviera una mirada tan serena después de haber sido arrojado allí. Con el paso de los días, José fue conociendo el sufrimiento de cada prisionero. Escuchaba sus historias sin juzgarlos, compartía el pan duro que recibían y ayudaba a los más débiles a sobrellevar sus cargas. Poco a poco, su actitud diferente comenzó a llamar la atención. Mientras otros se quejaban y maldecían, José trabajaba en silencio, ayudaba en lo que podía y mantenía sus labios ocupados en oraciones. Era como una chispa de luz en medio de la penumbra, un faro que muchos no entendían, pero que no podían ignorar. El jefe de los guardias, acostumbrado a tratar con hombres violentos y rebeldes, empezó a notar la diferencia. José no era como los demás, no alzaba la voz, no conspiraba, no intentaba escapar. Su obediencia era genuina, no fruto del miedo, y eso despertó una extraña confianza en él. Con el tiempo, comenzó a darle pequeñas tareas, primero limpiar un pasillo, luego repartir la comida entre los prisioneros. José aceptaba todo sin quejarse, y lo hacía con tal dedicación que pronto los encargados de la prisión lo miraban con otros ojos. Pero aún con estas pequeñas muestras de confianza, la soledad seguía pesando en su corazón. Había días en los que el silencio de la celda parecía ahogarlo. Días en que la memoria de su familia le arrancaba lágrimas. ¿Qué estaría haciendo su padre Jacob en Canaán? ¿Recordarían sus hermanos la traición que lo había llevado a Egipto? ¿Volvería algún día a verlos? Las preguntas se amontonaban en su mente, pero José no permitía que se transformaran en amargura. Cada noche, de rodillas sobre el suelo áspero, repetía las mismas palabras: aunque mi carne sufra, aunque mis ojos no vean salida, sé que tú estás conmigo. No me dejes, Señor, porque sin ti nada soy. La prisión, con su frío y sus cadenas, era un lugar de sombras, pero en medio de esas sombras comenzaba a brillar una luz diferente, y esa luz no venía de las antorchas ni de las rendijas del techo. Provenía de la fe inquebrantable de José, la misma que pronto lo llevaría a encontrar una nueva oportunidad, incluso en el sitio donde todo parecía perdido. Los días en la prisión se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Para muchos hombres, aquel encierro era una condena a la desesperanza, un descenso lento hacia la locura o el olvido. Pero para José, aunque cada día dolía, como una herida abierta, cada amanecer era también una oportunidad para ejercitar la paciencia y la fe. Con el tiempo, el joven hebreo fue aprendiendo a reconocer los ritmos de aquel lugar, el ruido metálico de las rejas al amanecer, el sonido de las cadenas arrastrándose en los pasillos, los murmullos de los hombres que contaban y recontaban sus desgracias, buscando consuelo en la repetición. José escuchaba en silencio. Se volvió, casi sin proponérselo, en confidente de muchos. Su manera de mirar a los demás, sin reproches ni burlas, hacía que algunos se atrevieran a abrirle el corazón. Una mañana, mientras repartía la escasa ración de pan,
un prisionero anciano se le acercó con los ojos humedecidos. Le confesó que había sido traicionado por un amigo cercano, vendido por unas monedas y que desde entonces cargaba con el rencor. José, en lugar de darle un consejo altivo, lo miró con compasión y le dijo suavemente: «El rencor es otra cadena, más pesada que la que llevas en los pies. Si aprendes a soltarla, serás más libre que el hombre que te encerró aquí». El anciano lo observó en silencio y por primera vez en años sonrió débilmente. Aquellas palabras comenzaron a circular entre los reclusos. «Ese hebreo habla como si el Altísimo estuviera con él», murmuraban algunos. «No maldice, no se queja y aún así no se derrumba», decían otros. Su presencia era distinta. Mientras los demás se arrastraban cabizbajos, José caminaba con dignidad, como si la prisión no hubiera conseguido robarle la esperanza. El jefe de la cárcel, un hombre endurecido por la rutina y acostumbrado a ver la maldad en cada rostro, no pudo ignorar aquello. Observaba a José desde lejos, analizando su comportamiento. No era común que un esclavo acusado de un crimen grave mostrara tanta calma y tanta disciplina. Intrigado, decidió probarlo con responsabilidades mayores. Un día lo llamó a su presencia y le entregó la tarea de organizar a un grupo de prisioneros para limpiar un ala olvidada de la prisión. Era un trabajo duro, de largas horas y lleno de riesgos. Para sorpresa de todos, José no solo cumplió la orden, sino que lo hizo con tal eficiencia que el lugar quedó irreconocible. Los guardias, acostumbrados a la desobediencia y la violencia, miraban con asombro cómo aquel joven lograba que los demás colaboraran sin protestar. Desde entonces, José se convirtió en una especie de encargado dentro de los muros. No tenía poder real ni privilegios lujosos, pero gozaba de la confianza del jefe de la prisión. Le permitían organizar tareas, repartir alimentos, atender a los enfermos. Era como si, incluso dentro del encierro, la providencia de Dios estuviera levantando su posición. Las noches seguían siendo largas y la soledad aún pesaba. Pero en esas horas silenciosas, cuando todos dormían o lloraban en sus celdas, José se mantenía despierto, orando en voz baja. Agradecía por cada día de vida, pedía fuerzas para resistir y rogaba que algún día pudiera comprender los planes del Altísimo. Esa relación íntima con Dios se reflejaba en su semblante. Su rostro irradiaba una paz que contrastaba con el ambiente sombrío de la cárcel. Poco a poco, incluso los guardias más duros empezaron a respetarlo. Cuando uno de ellos enfermó de fiebre, José lo atendió con los recursos escasos que tenía: agua fresca, paños húmedos y palabras de aliento. El hombre, sorprendido por aquel gesto desinteresado, le dijo con voz débil: «¿Por qué haces esto? Podrías dejarme morir y nadie te juzgaría». José respondió con sencillez: «Porque el Dios en quien confío me enseñó a hacer el bien, aún en la oscuridad». Ese guardia jamás olvidó aquellas palabras. Y aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a tratar a José con una consideración distinta, casi con gratitud. Entre los prisioneros también surgió una confianza inesperada. Algunos comenzaron a buscarlo, no solo para contar sus penas, sino para pedir consejo. Lo que antes era una prisión cargada de gritos y maldiciones, poco a poco se transformó en un lugar donde, al menos en torno a José, había un respiro de esperanza. Nadie podía explicarlo del todo, pero todos lo sentían. Era como si un rayo de luz hubiera penetrado las murallas gruesas de piedra y encontrara en él un canal para iluminar a los demás. Sin embargo, no todo era calma. En el corazón de José seguía el dolor del olvido. Nadie en el palacio hablaba ya de él. Potifar lo había descartado, sus hermanos estaban lejos en Canaán, y su padre Jacob seguramente creía que estaba muerto. El peso de esa soledad era a veces insoportable,
y en las noches más frías las lágrimas corrían por su rostro sin que nadie lo viera. Pero aún en ese dolor, José no dejó de confiar. Si el Altísimo me trajo hasta aquí, también sabrá cuándo sacarme, se repetía. Un día, mientras servía la comida, se encontró con dos nuevos prisioneros que habían sido enviados por orden directa del faraón, el copero y el panadero de la corte. Ambos estaban abatidos, incapaces de comprender cómo habían pasado del esplendor del palacio a las tinieblas de una celda. José los miró con compasión. No eran diferentes a él. Hombres arrancados de su lugar por decisiones ajenas, prisioneros de un destino que no habían elegido. En aquel encuentro, José no lo sabía, pero estaba a punto de entrar en una nueva etapa de su vida. Aquellos hombres y sus sueños serían la llave para abrir la puerta de un futuro que, hasta ese momento, parecía sellado. Los días en la prisión se volvieron distintos después de la llegada de los dos nuevos prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Aquellos hombres no eran como los demás. Sus ropas, aunque ya gastadas por el encierro, aún conservaban señales de haber pertenecido a la corte. Sus modales los delataban. Hablaban con cierta elegancia, caminaban con pasos medidos y en su mirada había más incredulidad que resignación. José los observaba en silencio. Sabía que llegar desde la corte hasta la cárcel no era una caída común. Debía haber ocurrido algo grave. Con el paso de los días, se acercó a ellos ofreciéndoles pan y agua como hacía con los demás. Al principio, el copero apenas lo miraba, hundido en su amargura, mientras que el panadero lo rechazaba con gestos bruscos, como si su orgullo aún no aceptara la humillación de aquel encierro. Pero la constancia de José terminó derribando sus muros. Una mañana, mientras el sol se filtraba débilmente por las rendijas del techo, José notó que ambos hombres estaban inquietos, con el rostro marcado por la angustia. Se sentaron en un rincón oscuro, con los ojos perdidos en el vacío. José se acercó con suavidad y preguntó: ¿por qué están hoy con el corazón tan abatido? El copero levantó la vista, sorprendido por la ternura en la voz de aquel hebreo. Con un suspiro profundo respondió: hemos tenido sueños que nos atormentan, y aquí no hay quien pueda interpretarlos. José los miró fijamente. En su interior recordó los sueños de su propia juventud, aquellos que habían marcado su destino desde Canaán. Con voz serena respondió: ¿acaso no pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenme sus sueños, y Él dará la respuesta. El copero fue el primero en hablar. Contó cómo en su sueño veía una vid con 3 ramas que brotaban rápidamente, llenas de uvas maduras. Él exprimía esas uvas en la copa del faraón y la entregaba en sus manos. José escuchó con atención y después de un breve silencio dijo: este es el significado. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te devolverá a tu puesto y pondrás la copa en su mano como antes. El rostro del copero se iluminó como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la celda. Al ver esto, el panadero se apresuró en contar su propio sueño, con la esperanza de recibir también una buena noticia. Relató que sobre su cabeza había 3 canastas de pan blanco y en la más alta manjares preparados para el faraón. Pero las aves venían y devoraban lo que había en las canastas. José lo escuchó con el mismo respeto, aunque su semblante se tornó grave. Este es el significado, dijo con voz firme. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te quitará la vida y las aves devorarán tu cuerpo. El silencio que siguió fue pesado como una losa. El panadero quedó pálido, incapaz de pronunciar palabra. El copero, aunque aliviado por su propio destino, no pudo evitar estremecerse por la sentencia de su compañero. José permaneció en calma, sabiendo que no hablaba de sí mismo,
sino de lo que Dios le había mostrado. Antes de que los guardias se llevaran a los dos hombres, José tomó al copero aparte y le dijo con voz esperanzada: «Cuando todo esto se cumpla y vuelvas a tu puesto, recuerda mi nombre. Háblale al faraón de mí. No he hecho nada para estar en esta cárcel. No me olvides». El copero asintió, casi jurando que lo recordaría. Pero el tiempo pronto demostraría lo frágil que es la memoria del hombre frente al poder y la comodidad. 3 días después, tal como José había dicho, los sueños se cumplieron. El faraón celebraba su cumpleaños y en medio de la fiesta restituyó al copero a su cargo, mientras que el panadero fue ejecutado. La noticia llegó a los oídos de todos los prisioneros y muchos miraron a José con un respeto renovado. Ahora sabían que aquel joven no hablaba por sí mismo, sino que tenía un don que provenía del Altísimo. Sin embargo, la esperanza de José se volvió amarga cuando los días pasaron y el copero no cumplió su promesa. Ocupado nuevamente en las comodidades de la corte, se olvidó del hebreo que lo había consolado en la prisión. Los meses se transformaron en años y José permaneció tras las rejas, cargando con el silencio del olvido. Aún así, nunca dejó de servir. Se convirtió en un apoyo constante para los demás presos, en una mano amiga para los guardias, en un ejemplo de fidelidad. La cárcel seguía siendo un lugar de sombras, pero en medio de ellas, José era como una lámpara encendida. Las noches más difíciles lo encontraban de rodillas, orando al Dios de sus padres. Padre de Abraham y de Isaac, Dios de Jacob, tú ves mi dolor y conoces mi inocencia. No permitas que el olvido me consuma. Si tu voluntad es que permanezca aquí, dame fuerzas para resistir. Pero si mis días de oscuridad han de terminar, abre las puertas en el tiempo señalado. El silencio de los muros no respondía, pero José sabía que cada palabra llegaba al cielo. La prisión era su mundo, y en ella había aprendido a sufrir, a esperar y a servir. No lo sabía aún, pero cada lágrima y cada oración eran parte de un plan mayor, un plan que lo llevaría desde las sombras de la cárcel hasta la luz más alta del reino de Egipto. Porque aun cuando los hombres lo olvidaban, Dios nunca lo olvidaba. En la profundidad de la cárcel, José había aprendido a servir y a esperar. Pero pronto, un nuevo acontecimiento sacudiría su vida. Sueños extraños en la corte del faraón abrirían la puerta a un destino que cambiaría no solo su historia, sino la de toda una nación.